Imaginen una lista invisible, una voz que susurra, eres distinto. En ese momento ya estás en la mira. En Colombia, entre los años 80 y 90, esa lista existió. Este relato habla de la formación de un proyecto político, del sueño de otro país y de cómo ese sueño fue aplastado por una violencia sistemática. Hablamos de la Unión Patriótica, hablamos de exterminio. Pero no solo de asesinatos, de causas de interés, de economía y de la muerte silenciosa. Este es el relato de cómo un partido fue creado para buscar paz y cómo se convirtió en objetivo. Eran mediados de los 80, más o menos 1985, 1995. Colombia en guerra interna, tregua efímera, esperanza política. La Unión Patriótica se fundó el 28 de mayo de 1985 como línea política surgida de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que la sigla es FARC-EP, y el Partido Comunista Colombiano. La Unión Patriótica obtuvo resultados importantísimos en sus primeras elecciones, mostrando una ruptura con el bipartidismo tradicional en Colombia. ¿Qué pasó para que ese proyecto político terminara casi aniquilado? Upa, venimos con toda y venimos fuerte. Venimos estresados, traigo mi zanahoria antiestrés. Eso pareció otra cosa, Andrea. Es una sana. Andrea, no. Me empecé a preocupar. Es una zanahoria. Mírenla, mírenla. ¿Para poner en dónde? Entre mis manos. Ay, mira, Ay, la me tan dio open calor. mind, tan europea. La calor, la calor. La calocha. Ay, prepárense porque hoy tengo sueño. Ustedes saben cómo soy yo cuando tengo sueño. Estoy cansada. Sí, la idea era romper el hielo, pero Carolina lo derritió. Lo derritió. Perdón. Yo no, Andrea, con ese consolador que sacó ahí. No saben el susto que yo me pegué. Es que ay. Mismo Caro, es que yo, ¿por qué no tengo uno de esos? Ay, yo quiero uno. Yo dije, ay, esperen. Ay, bueno, sí, ya saben entonces de qué les vamos a hablar hoy, así que un primer brindis para romper este hielo derretido por Carolina. No les vamos a hablar de consoladores, no se emocionen. No se emocionen. Bueno, empecemos pues ahora sí, seriedad. La Unión Patriótica apareció como el ala política de una tregua, un camino sin armas, que prometía participación democrática, pero ya desde sus inicios la sombra del conflicto vestía uniformes y botas. Los acuerdos de la Uribe en 1984 establecieron un cese al fuego que buscaba que la guerrilla incursionara en la política legal, unas comillas así bien grandecitas. Estos acuerdos son una de esas piezas claves para entender por qué nació la Unión Patriótica y sobre todo por qué su historia terminó en tragedia. Fueron un intento de paz que se transformó en una trampa mortal. Voy a darles un pequeño contexto histórico. A comienzos de los 80, que ya lo mencioné al inicio, a comienzos de los 80, Colombia era un hervidero de conflictos simultáneos. Guerrillas en expansión, recordemos, FARC, ELN, M-19, EPL, narcotráfico en auge, carteles de Medellín y de Cali, entre algunos otros, militarización del Estado tras años de doctrina anticomunista y algunas otras cositas por allí. El presidente Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, propuso una política distinta, buscar la paz por la vía política, no militar.
Y ahí nació la idea de un diálogo nacional con los grupos insurgentes. El primer acercamiento formal con las FARC se dio en La Uribe, un remoto municipio del Meta, entonces uno de los principales bastiones guerrilleros. El 28 de marzo de 1984, el gobierno y las FARC-EP firmaron el Acuerdo del Cese al Fuego, Tregua y Paz, ¿sí?, en la vereda La Uribe. Señor, estás en mute. Sí, mira que es que tenía una, como, no sé si es una pregunta, si es una afirmación o qué. Em, a este acuerdo del que está hablando Andrea, que es el de los acuerdos de la Uribe, no sé si ustedes recuerdan que en el episodio anterior habíamos hablado de unos acuerdos frente a los cuales se estaba acusando a Belisario Betancur de no haber cumplido y Ujú. que finalmente dieron paso a la operación de la toma del Palacio de Justicia. Sí, Este era el acuerdo del que estábamos hablando en ese episodio, Oh. que pues spoiler, obviamente no lo cumplieron, entonces Ujú. eso llevó a que el M-19 tomara la decisión de empezar esta operación de lo de la toma del Palacio de Justicia. Oh, es wow. correcto. Exacto. Y de hecho, digamos que no fue un acuerdo de desmovilización, sino una tregua con compromisos mutuos, ¿cierto? O sea, una negociación. Empecemos por los compromisos del Estado. Eran suspender las operaciones militares contra las FARC, garantizar seguridad a los excombatientes y simpatizantes que participaran en política y crear mecanismos para reintegrarlos a la vida civil y abrir espacio a nuevas fuerzas políticas. Y los compromisos de las FARC eran, obviamente, cesar sus acciones ofensivas, eh, concentrar tropas en zonas determinadas, o sea, ellos definitivamente desde el principio no pensaban parar sus actividades, sino concentrarse en ciertas zonas o regiones, que me parece absurdo, pues, que el gobierno permitiera eso. Participar en la construcción de un movimiento político amplio y democrático. Ese movimiento sería la Unión Patriótica, nacida un año después, el 28 de mayo del 85, que ya les había mencionado. ¿Qué significaba políticamente? La Unión Patriótica no era el brazo político de las FARC, aunque muchos así lo vieron, sino una como una apuesta híbrida, ¿cierto? Una mezcla ahí extraña, una alianza entre ex guerrilleros, comunistas, sindicalistas, campesinos, intelectuales y sectores sociales que creyeron en la posibilidad de transformar el país mediante el voto, ¿cierto? Una democracia. Durante sus primeros años, la Unión Patriótica fue un fenómeno político, ¿cierto? Era como que la esperanza, bueno, como que la duda también. Logró representación en el Congreso, alcaldías y consejos. Movilizó a sectores históricamente marginados. Representaba una amenaza directa al bipartidismo liberal conservador y a los intereses de los grandes propietarios rurales. ¿Por qué fracasó la tregua? El acuerdo fue torpedado desde dentro y fuera del Estado. 1. Violación del cese al fuego. Las FARC denunciaron operaciones militares en zonas pactadas. El ejército acusó a las FARC de usar la tregua para fortalecerse. O sea, era un tire y afloje, ¿cierto? Ujú. También hubo estigmatización política. Desde los medios y sectores conservadores se impuso la idea de que la Unión Patriótica era la fachada política de la guerrilla. Esa narrativa justificó su persecución. Los asesinatos empezaron incluso antes de las elecciones de 1986. Ahí, qué pena meto la cucharada. Adelante. De pronto para recordar un poquito el tema, para quienes de pronto en ese momento no habían nacido, que son muchos de los que nos escuchan, incluyendo a Carolina y Andrea, según ellas. Muy Mentira, no, amiguitos, sí, sí. en el 85. Eh,
A ver, ¿qué fue lo que sucedió con esta plataforma de la Unión Patriótica? Pues como estaba diciendo Andrea, obviamente venía, digamos, de la unión o la convergencia de diferentes grupos sociales que incluían obviamente un grupo de exguerrilleros, eh, gente que pertenecía al Partido Comunista y demás, pero lo que ellos estaban buscando realmente era una apertura democrática y esa apertura democrática pues era básicamente decirle al país, nosotros llevamos mucho tiempo bajo el yugo del partidismo, o sea, entre los liberales y los conservadores, y nosotros queremos ser una tercera fuerza para pues darle una opción diferente al país. Digamos que una de las transformaciones que se propuso desde la perspectiva de ellos, que hoy en día todavía sigue funcionando y que le ha servido mucho a muchos políticos locales, es las elecciones populares de alcalde. Antes de eso, si mi memoria no me falla, los alcaldes eran elegidos directamente por el presidente. Entonces no eran cargos de elección popular como ahorita sí lo son. Entonces ahí se presenta uno de esos cambios, digamos, significativos en la política, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, permitiendo que personas propias, digamos, de cada municipalidad, de cada municipio, que conoce, pues que se supone que conoce muy bien las necesidades de su pueblo, pues pueda postularse para dirigir sí, las riendas de ese municipio. Entonces, eso fue como una de las transformaciones que vinieron con ellos. Ujú, Oh, o sí. sea que como era antes, pues, o sea, el pueblo sí escogía al presidente, pero el presidente Ujú. escogía todo lo demás, Exactamente. Democráticamente. Sí, dedocráticamente, Ujú, sí. democráticamente. Y Mm. que de todas maneras, pues digamos que ahorita ya estamos en una paradoja mucho más grande y es que antes solamente habían dos opciones. Con la UP ya habían tres opciones, ¿cierto? Para elegir. ujú. Pero ahorita ya tenemos un sinnúmero de Ah, opciones y ya no hay manera de uno poder identificar plenamente qué es lo que cada persona o cada movimiento político representa, que son ujú, una mixtura de un montón de cosas que inclusive son contradictorias. Entonces ya no hay, pues como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que son los republicanos y los demócratas, y ellos defienden, digamos, sus posturas con respecto a temas que son coyunturales para el país. Por lo ujú, menos uno ya sabe, si este es demócrata es de tal manera, y si este es republicano es de tal manera. Ujú. Obviamente hay algunos que son más tibiecitos y son mezclas también, pero pues a lo que yo voy es que ahorita tenemos tanta democracia que se ha deformado y ya la gente no vota por ideales ni por programas de gobierno, sino por caras bonitas o por, por bueno, el que tiene más marketing. Sí, exactamente. Sí, exactamente. tal Sí, cual. es verdad. Se vota con Bueno, mucha ignorancia. Sí. bastante. Ujú. Por eso tengan una zanahoria antiestrés. No puedo, no puedo, no puedo con la zanahoria. O sea, se fue el ventilador de Andrés y llegó la zanahoria de Andrea. Ah, Sí, ¿De dónde está ese ventilador? pues es Oigan, que, un momentico, no estaba muerto, estaba de andaba de parranda. parranda. ay, no, no, me encanta. Ay, bueno, continuemos pues. En Continuemos. los años 80, mientras el país hablaba de paz, otros se preparaban para la guerra. En los cuarteles, en las fincas, en los clubes de empresarios, se repetía una misma idea. Si el Estado no puede con los subversivos, lo haremos nosotros. Así nacieron los primeros grupos paramilitares, no como bandas sueltas, sino como un proyecto de contrainsurgencia civil apoyado por sectores militares y económicos. Urabá, Magdalena Medio, Meta, entre otros, tres regiones distintas, pero unidas por la misma fórmula: riqueza en la tierra, presencia guerrillera y miedo en las élites. Mm. Sí, porque nosotros decimos siempre que la historia es cíclica.
Sí, Ujú. es lo Esto mismo. pasó en los 80, recuerden lo que pasó por ahí en el 2002, bueno, Ajá. y después en el 96, entonces, ¿tú sí sabes cuál era el nombre de ese grupo paramilitar? ¿Sabes que no sé si lo tengo por aquí en mis datos? Yo creo que, bueno, no, arrójalo, Tíralo, por si tíralo, acaso. Andrés. Llamaba Muerte a Secuestradores, el Ah, MAS. sí, el MAS. Sí, 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 por aquí tengo el dato. Ya me acordé. Por la sigla. Ujú. Sí, en Urabá, los finqueros y empresarios bananeros comenzaron a financiar escuadrones privados de seguridad. En el Magdalena Medio, los ganaderos y petroleros hicieron lo mismo. En el Meta, los grandes terratenientes y narcotraficantes pusieron el dinero y las armas. Todos compartían un enemigo, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica representaba el avance de los campesinos, los sindicatos, los maestros. Para los poderosos eso equivalía a una infiltración subversiva. Y como en toda guerra, bastó con cambiar el lenguaje. Los líderes sociales dejaron de ser ciudadanos y pasaron a ser enemigos internos. Esa etiqueta los condenó, tristemente. Sí, para agregar otra cosita, voy a estar metiendo mucho la cucharada en este episodio, Maravilloso. me van a disculpar, pero así digamos que ese fue el acuerdo al que llegamos Andrea y yo, pues para que no van a pensar que es que yo lo hago de manera irrespetuosa ni nada, sino que es un preacuerdo. Le doy con esto zanahoria. No, gracias, no quiero. Si le vas a ofrecer zanahoria, que sea Carolina, a mí no. Ay, no, yo paso, yo la oportunidad me la pierdo, gracias. Bueno, vean, lo que pasa aquí y que está comentando Andrea es muy importante por una cuestión muy trascendental y es que a pesar de que se presentó el nacimiento de la UP, em, desde antes de que ya se fundara la UP ya venían este tipo de fuerzas armadas paramilitares, precisamente pues por el tema de la guerrilla. Entonces siempre va a ser es el caballito de batalla, como hay guerrilla, entonces el Estado no nos está protegiendo, venga armémonos de grupitos o grupos, perdón, privados y nos vamos a dar bala con la guerrilla porque es nuestro legítimo derecho de defensa, ¿cierto? Así arranca Chombimba. todo. Sí. Entonces, ¿cómo les parece que eso tenía un fundamento legal y está en la ley 48 del 68, que lo que permitió en ese momento fue la creación de grupos de autodefensa, pues que obviamente su finalidad no era cometer actos ilícitos, sino defender, eh, qué sé Pues lo yo, de ellos, ganaderos, sí, sí. lo propio, Sí, pues. los comerciantes, pues, los ganaderos, ¿cierto? Ya ustedes van entendiendo por dónde va la cosa. Y eso se convirtió pues en la semilla de lo que ya más adelante fueron esas estructuras paramilitares modernas como el MAS o más reciente con el tema de las convivir y todo lo que se vivió pues por allá, justo en las mismas zonas del Magdalena, Antioquia, por allá en los llanos, ¿cierto? Y eh, digamos que otra cuestión muy relevante es que no sé si de pronto Andrea lo vaya a decir ahorita más adelante, em, quiénes fueron miembros de ese más. Sí, Ah, bueno, listo, sí. entonces no lo va a decir todavía. De Dale. hecho, de hecho, ya a continuación les suelto el dato. Ok, listo, dale. El MAS, como Pipe lo mencionó, Muerte a Secuestradores, fue la primera estructura paramilitar reconocida públicamente, creado en 1981. Ven, como lo mencionó hace un momento Andrés, que incluso antes de la Unión Patriótica ya venía eso por ahí ronroneando. Fue creado por miembros del cartel de Medellín, con apoyo de militares activos y retirados. El MAS se presentó como un grupo de autodefensa contra el secuestro, pero su verdadero objetivo era eliminar cualquier presencia o simpatía de izquierda. De ahí, Hay un dato. sí, El número de miembros activos de las Fuerzas Armadas que formaron parte del MAS es un número que creo que Carolina va a recordar muy bien, eran 69. ¿Yo por qué?
Mira, Beta, mija, beta. yo estoy aquí feliz aprendiendo, porque la verdad no tengo mucho que contar. Yo estoy aquí como muchos de nosotros escuchando y aprendiendo, porque tengo que ponerme feliz con el 69. No, yo ni de que te ibas a poner feliz, que lo ibas a A recordar más recordar. fácil. ¡Ya nos exhibiste! Ah, sí. Ah, pero vio que sí le creó ahí. Sí, sí, le Ya. quedó No sonando, le quedó no lo sonando. recordé, me puso feliz, pero bueno, está bien. Bueno, Sé que eran unos loquillos, los 69, Eran unos pues, eran unos loquitos. loquillos. Hijo de madres, escogieron bien, tuvieron buena excusa para armarnos, Sí, sí, ¿cierto? sí. Bueno, vean, Pero sigamos. de ahí evolucionaron otras organizaciones como ACDEGAM, Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, que bajo el lema de proteger el campo, como lo mencionó Pipe hace un momentito, armó a miles de hombres y consolidó un ejército ilegal con respaldo institucional. Documentos de la época revelan que oficiales del ejército y agentes del DAS colaboraron con estas estructuras, brindándoles información, entrenamiento y en muchos casos cobertura. En Urabá, comisiones del ejército compartían rutas con patrullas paramilitares. En el Magdalena Medio, las bases militares quedaban a pocos metros de las fosas comunes. O sea, Oh my God. sí, Que sancocho. sí, Oye, que sancocho de poder. Que sancocho de de poder. poder. y qué cinismo. Y que Ujú. cinismo. Ah, bueno, pues porque recuerden pues que habíamos hablado de lo que dijo la senadora de Andrea, que le dijo al Sí. periodista que tenía la cabeza llena de cemento. Pues ahí Ay, les no. estamos diciendo, o sea, esto no nos lo estamos inventando nosotros y tampoco es una... Y tampoco es mi senadora de ni mierda. Grosera. Grosera. No, Su mejor vea, amiga, acéptalo. Ay, no. Amiguis. Con decirles que quiero más a Hitler. Ay, no, ay, no, ya nos no. van a cancelar, ahora sí, Ya. ya. Vetados. Ay, güey, muchachos, fue un placer. No, ya. Ha Esto sido. fue cuatro polas y un relato, muchas gracias. Oiga, Ay, no, no. pero venga, esta parte es muy importante. Eh, los datos que Andrea les está dando y que yo también les estoy dando no son datos que nos inventamos, ni un libro que nosotros dos escribimos, ni tampoco hace parte del adoctrinamiento de ninguna universidad, ni nada de esas cosas que están diciendo ahorita, que ya he leído en muchas partes comentarios de personas que es muy curioso porque son personas que son de 50 años, 60 años, que les tocó vivir esto y dicen que lo que dijo María Fernanda Cabal era verdad, que fueron las propias FARC las que se aniquilaron entre sí mismas y que no sé qué diablos. Y fuera de eso, negando que pues, estos datos que nosotros estamos dando salieron única y exclusivamente de unas fuentes que son verificables, que son la JEP, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es una fuente confiable. Viene también de un caso que fue tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahorita les vamos a contar cuál fue, pero para que ustedes vean que esto no es una cosa inventada, o sea, esto no estamos creando Sacándolo absolutamente de nada. Instagram, de Reels de Sí, no, Instagram, no. De ni TikTok. de TikTok, ni nada por el No. estilo, para que por favor si van a comentar, háganlo con argumentos, no vengan acá pues con, no, sí, es que eso es lo que a la juventud le quisieron meter en la cabeza, no. Y pues empezando pues porque aquí no hay ninguna juventud, por lo menos de parte mía, Ah, sí. de parte de Carolina y Andrea sí, Yo ya le estaba pero haciendo cara yo. Mm, somos adolescentes, sí, sí, sí. tiernas. Pero es que Entonces lo pues que para que, pasa es que esas personas, ah, y tristemente las personas de 50, 60 años, no todos, pero muchos, porque hablo por mi familia, por algunas de mis tías, mi mamá, a veces uno tiene que como decirles, lea antes de, investigue antes de, porque ellos se dejan llevar mucho por las redes sociales y creo que No, en el peor aún.
Por el titular del noticiero. Por el titular del noticiero. El Ahora con el titular. AI los dejan, mejor dicho, los dejan peor porque se creen todo. Y yo creo Hasta que yo. uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, pero es cierto, pero imagínate en los 80, principios de los 80, qué información iba a haber, entonces muchos se dejaban llevar del voz a voz y de lo que estos grupos con tanto poder, porque es que estamos hablando que el DAS les estaba ayudando y demás, imagínate toda la desinformación que trataban de poner a la gente y al pueblo para que los apoyaran como tal y vieran que lo que estaban haciendo era bueno. Exacto. Sí, Sí, no, igual, por eso lo importante y lo que nosotros siempre promovemos es, pues lean, Investiguen y si nos equivocamos, investiguen. díganos, escríbanos. Y A por Andrés le gusta eso, pelear por ese chat. no, y volvemos y repetimos. Por eso nació Cuatro Población Relato, Ujú. porque nosotros no somos historiadores, no somos periodistas, no somos investigadores, simplemente somos tres curiosos que pues nos gusta el chisme y entonces les traemos el chismecito, pues bien dateado, ¿sí o no? Tres Ah, desocupados tres aquí, desocupados. pues, que Sí, les no, venimos a algo informar. a informar, exacto, o a refrescar la memoria, porque Ujú. es que esto no es una noticia nueva, sí, ¿cierto? total. Entonces, pues nada, que les sirva de algo Continuemos. el consejo o regaño, como lo quieran tomar. Ujú. Continuemos. Bueno, los paramilitares no actuaban al margen del Estado. Era el margen, perdón, eran el margen. Eran el punto ciego en el que la ley se apagaba para que otros hicieran el trabajo sucio. Y bien, pues. Ujú. En esa alianza, el poder económico financió el narcotráfico, financió el narcotráfico y sectores de la fuerza pública ejecutaron o consintieron. Fue una cadena de mandos sin actas ni decretos, pero con resultados precisos. Dirigentes de la UP asesinados, comunidades desplazadas, sindicatos aniquilados. Mejor dicho, le echaron tierrita a todo lo que pudieron y aquí no pasó nada. O eso intentaron. Perdón. En Urabá, las masacres se multiplicaron. Turbo, Apartadó, Chigorodó, Necoclí. En el Magdalena Medio, Puerto Boyacá se convirtió en capital del paramilitarismo. Y en el Meta, las fincas se transformaron en campos de entrenamiento. Imaginen pues. Era un país partido en dos totalmente. Uno que lloraba a sus muertos y otro que aplaudía su eliminación. La conchudez a flor de piel. Qué raro. 2025 y estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Mm. El exterminio de la Unión Patriótica fue posible porque el Estado y el crimen se dieron la mano. Uno tenía el uniforme, el otro en la chequera. ¿Sí o no? De esa alianza saldrían años después las grandes estructuras paramilitares que dominaron los 90, que fueron como los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, herederos directos de aquellos primeros pactos oscuros. La sangre de los paramilitares, la sangre de los militantes de la Unión Patriótica fue en realidad el acta de nacimiento del paramilitarismo moderno, pues de esa época. Y así, con discursos de seguridad, se justificó la barbarie, porque en Colombia la paz muchas veces no se rompe con un disparo, se rompe con una orden que nunca queda por escrito. Mira qué casualidad, que no es casualidad, obviamente. Ustedes saben que en la historia nunca nada es casual. Ujú. Vean lo que acaban de comentar, Andrea. La seguridad fue la excusa perfecta para justificar la persecución de campesinos, de excombatientes de la guerrilla, Ujú. de sindicalistas. Y es una Así muy es. buena excusa y todavía se sigue usando. En este momento acá también la están usando, la seguridad Mm, del país. qué tristeza. Y se están viviendo muchas cosas Como, que no salen a la luz, pero que uno sí está viendo y sí está conociendo por Y la que mucha gente seguridad, lo vive. por la claro, seguridad.
como si pensar diferente fuera a afectar realmente la seguridad de un país. Bueno, salvo que el pensamiento diferente sea exterminar al otro, como en este caso, Ujú. pero digamos que lo que para nosotros, o no hablo desde mi punto de vista particular, personal, lo que yo no he podido entender nunca es eso, o sea, es tanto el miedo de ciertas élites en Colombia y a nivel mundial, que cualquier persona que piense diferente se convierte en una amenaza directa y tiene que ser eliminada y exterminada. O sea, ¿dónde está entonces el valor de los argumentos de decir, venga, pues es que usted está tan equivocado que yo le puedo demostrar con hechos que usted lo que está proponiendo no funciona en la práctica y yo no tengo la necesidad de ir a hacerle Pues, absolutamente nada? O sea, exacto, el poder de la palabra. exact- No hacen uso del poder de la palabra. Finalmente los argumentos son los que aniquilan. No hay necesidad de aniquilar de otra manera. exactamente. Pero bueno, Recuerden que no vivimos en un mundo de mariposas y arcoíris. Gracias. Sí. pero tenemos Trísteme. zanahorias. Las mariposas y arcoíris son las que ves con esa zanahoria, André. Ay, Oigan, bueno. pero mientras André va contando todo esto, como que no sé si les pasa que va tomando como tanta forma lo de la toma del Palacio de Justicia y toda la masacre y todo lo que pasó, como uno dice, ¿cómo no iba a pasar eso con todo este poder que se armó y se le dio a de pronto gente ignorante, gente que les metieron odio a otros pensamientos, ¿cierto? A mucha ignorancia también que existía, si existe ahora, imagínense en ese tiempo. Entonces, ¿cómo va cogiendo forma todo lo que pasó en el palacio? ¿Cierto? Que uno dice, ¿cómo? O sea, en el capítulo anterior yo decía, ¿cómo pasó todo esto? Pero ahora que André nos está contando toda esta historia que para mí es nueva y que por eso estoy aquí súper metida en el cuento, mmm, me va dando forma de, pues claro, o sea, cómo no se iba a crear eso y cómo no crearon esas masacres y todas esas historias tan tristes y mira todo lo que se empezó a formar y la excusa fue perfecta para ellos. Sí, Sí, ya total. todo va teniendo sentido. Ujú. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre las víctimas y el exterminio sistemático. La esperanza política se volvió blanco. Los nombres comenzaron a desaparecer de la lista. Concejales, alcaldes, dirigentes, campesinos y sindicales, uno tras otro, sin ruido, sin tregua. Más de 5.000 víctimas contabilizadas en el exterminio de la Unión Patriótica entre 1984 y el 2002, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ojo que no me lo inventé, ¿no? O sea, eh, es un dato que está plasmado, un documento. Los asesinatos de los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Osa, el 22 de marzo de 1990. Jaime Pardo Leal, que nació en 1939, fue la primera advertencia. Profesión: abogado laboralista, juez, sindicalista y militante comunista. Tuvo el cargo de presidente de la Unión Patriótica y candidato presidencial en el año 86. O sea, no era cualquier pendejo pintado en la pared, ¿sí o no? Un idealista con toga y megáfono. Se me eriza la piel, en serio, de pensar en el cerebro que debía tener este man y las ideas que tenía este man para hacer algo diferente. Pero bueno, Jaime Pardo Leal no venía de la guerra, sino de los tribunales. Había sido juez y magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca y fue destituido en 1978 por denunciar corrupción judicial. Su discurso no era de guerrilla, era jurídico, incendiario y lúcido. En plena campaña de 1986 decía frases que aún retumban. Abro comillas: nos están matando como a perros y el Estado mira hacia otro lado. Cierro comillas. La UP lo lanzó como candidato presidencial,
y aunque quedó en tercer lugar, logró más de 320.000 votos, una cifra que para un partido recién nacido era un terremoto político. Ese resultado demostró que la izquierda podía tener peso electoral y eso encendió las alarmas en todos los sectores del poder tradicional, desde militares hasta empresarios. La muerte anunciada, como les dije, era el blanco, ¿cierto? A medida que su figura crecía, también crecían las amenazas. Pardo Leal las denunció públicamente, acusaba a grupos paramilitares, al DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad del país, al ejército, de estar detrás de la ola de asesinatos contra militares de la Unión Patriótica. En sus discursos nombraba coroneles, regiones, fechas. Era un hombre que hablaba demasiado para un país que castigaba la verdad. O que castiga, porque seguimos en las mismas. El 11 de octubre de 1987, dato curioso, ya había nacido yo ese año. Regresaba. Qué milagro que lo reconociste. Yo todavía no. No, pues sí. Es un dato curioso que no le interesa a nadie. Lo damos. Bueno, el 11 de octubre del 87 regresaba de su finca El Castillo, en la Mesa, Cundinamarca. Su carro fue interceptado por sicarios. Lo acribillaron con una ametralladora M16. No. El crimen estremeció al país, pero no hubo justicia. Las investigaciones fueron torpes, las autoridades intelectuales jamás fueron condenados, nada, no pasó nada. Este mensaje que nos deja este crimen es, digamos, como el asesinato de Pardo Leal fue como un punto de inflexión. Hasta ese momento, la violencia contra la Unión Patriótica se percibía como ataques locales, y pues bueno, su muerte demostró que el objetivo era nacional. O sea, esto no era algo así chiquitico, era un tema grande. El mensaje fue claro: ningún dirigente de la izquierda tendría garantías para hacer política. Después de él, siguió una oleada: 14 alcaldes, 4 diputados, decenas de concejales. El exterminio apenas comenzaba. Imagínense pues. Otra persona víctima de tal atrocidad fue Bernardo Jaramillo Osa. Nació en 1956. El heredero que desafió al miedo, por así reconocerlo. De profesión, abogado y politólogo. El cargo que tuvo fue presidente de la Unión Patriótica tras la muerte de Pardo Leal y candidato presidencial para las elecciones del 90, o sea, fue como el sucesor, ¿cierto? Bernardo era joven, carismático y más conciliador que Pardo Leal. Intentó reconstruir la imagen de la UP como un partido civil no armado. Su lema era la reconciliación, abro comillas. No somos la guerrilla, somos hijos de la paz, cierro comillas. Tenía la esperanza de volver a abrir canales con el Estado y diferenciar la Unión Patriótica de las FARC, porque recordemos, ni era un bracito de las FARC, ni la Unión Patriótica representaba a las FARC, ni a ningún otro grupo armado, como mucha gente creyó en su Ese momento. fue el cuento que les metí. Y ese es el relato que todavía la gente repite como loros. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio de, ¿cómo se llama eso? De rectificación, memoria. Sí, de memoria. Entonces, todos por favor repitan después de nosotros. La UP no era el brazo político de las FARC. La UP no era el brazo político de las FARC. Exacto. Y por favor, repítase eso las veces que sean necesarias hasta que usted caiga en cuenta de que es hasta la que realidad. Lo crea. Sí, total, porque es que es la verdad. Antes de pronto de que continúes ahí con lo que estabas hablando de Bernardo Jaramillo Osa, así sí. Sí es bueno hablar precisamente de eso, de la tesis del brazo político, porque resulta que la herramienta central de la estigmatización fue la etiqueta
que se utilizó en ese momento y que todavía utilizan indiscriminadamente, sabiendo que ya la Corte Interamericana, eh, perdón, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia determinó que esa etiqueta, junto con los calificativos, perdón, de colaboradores de las FARC, afectó gravemente la honra y la reputación individual y restringió la proyección individual y colectiva del partido. O sea, esa estigmatización no fue generada ni siquiera desde grupos armados ilegales, sino que se generó desde el poder estatal. Y les voy a decir tres personajes puntuales que lo hicieron. Esta narrativa de estigmatización no fue marginal, la palabra que le gusta a Andrea, marginal. Marginal. Fue una política de comunicación activa por parte de los altos funcionarios del Estado, lo que en la práctica funcionó como la luz verde oficial para la violencia. El primero de ellos fue el presidente Virgilio Barco en el 87, cuando declaró públicamente que la UP era el partido de las guerrillas. El segundo fue el general Fernando Landazábal Reyes en 1986, quien afirmó que las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista y el Partido Comunista se llama hoy UP. Eso entre comillas. Sí, entre comillas. El tercero, en 1990, el ministro Carlos Lemos Simons, quien de manera escalofriante, solo 5 días antes del asesinato de Bernardo Jaramillo Osa, declaró que las elecciones habían, entre comillas, derrotado al brazo político de las FARC, que es la Unión Patriótica. Imagínate. Entonces, esto no es, a ver, eso es una agenda política y de comunicación que se gestó desde el Estado y que surtió mucho efecto, porque estamos hablando de una situación de hace casi 40 años, sí, y a día de hoy todavía hay gente que repite esa falacia. Sí, sí, así es. Respecto a la cuantificación de las víctimas, ya para cerrar el paréntesis ahí, para que puedas terminar con lo de Bernardo Jaramillo Osa, mediante auto 75 del año 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP consolidó el universo de víctimas, y esta jurisdicción estableció que al menos 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente en ataques dirigidos contra la UP entre el año 84 y el 2016. Virgen del agarradero. Hasta hace 9 años todavía estaban en este tema, imagínense ustedes. Entonces, este macrouniverso se desglosa de la siguiente manera. Fueron 4.616 víctimas de homicidio, dentro de los cuales, y adicional a esto, habían 1.117 víctimas de desaparición forzada. La JEP determinó que la violencia fue prevalentemente letal, pero también identificó 2.217 víctimas de desplazamiento forzado, confirmando que los perpetradores fueron principalmente paramilitares y agentes estatales. Para los que no saben qué es un agente estatal, no es la guerrilla ni el narcotráfico. El agente estatal es gente que hace parte, miembros activos de las fuerzas militares y de la policía, entre otros, ¿cierto? Obviamente hay unos patrones de violencia que identificaron la violencia sostenida que se extendió durante 23 años, con unos picos pues principales que fueron entre el 84 y el 93, entre el 94 y el 99 y entre el 2000 y el 2007. Pues sin dejar de lado lo que pasó hasta el 2016 que se acabó de mencionar, ¿cierto? Hubo unos patrones, por ejemplo, el primer patrón era la estrategia de la decapitación selectiva, que era el asesinato sistemático de la dirigencia para destruir la estructura política y la representación pública del partido. O sea, en el caso de Bernardo Jaramillo Osa y de Pardo, como eran dirigentes, pues eso digamos que confirma esa teoría de la decapitación selectiva. Y una erradicación que era masiva, que se hizo a través de masacres contra la base social para infundir terror y destruir el apoyo comunitario. Entonces, el ex jefe paramilitar Eber Velosa, alias HH,
confirmó esta estrategia, admitiendo que asesinaron a personas, abro comillas, solo por hacer parte del partido. Qué horror. Masacres de alto impacto como la de Segovia, que si ustedes quieren que hablemos de esa masacre, dedicamos un episodio a esa masacre, fueron diseñadas para aleccionar a las comunidades y simpatizantes. Ese era el objetivo. Y ya para cerrar el paréntesis, entonces dice así, eh, digamos que desagregando las víctimas en cuanto a la dirigencia política, fueron 2 candidatos presidenciales que fueron víctimas, 8 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y más de 4.000 militantes de base del partido. Ay, no, qué horror. Ujú. ¿Tú sabes qué fue lo que le dijo las últimas palabras de Bernardo Jaramillo Osa cuando le hicieron el atentado? No sé. Yo no sé si las escribí, pero dínoslas y si acaso las repito. Listo, no, pues entonces como lo que estaba diciendo pues Andrea, a él lo desvivieron el 22 de marzo del 90, o sea, unos días después de tu cumpleaños. Ujú. Y resulta que él contaba con un robusto esquema de seguridad, que mucho más adelante les voy a tirar un dato curioso con respecto a eso, pero sus últimas palabras a su pareja, Mariela Barragán, fueron, abro comillas, mi amor, no siento las piernas, estos hijueputas me mataron. Mm. Dios mío. Sí, vean, aquí les traigo este dático. Antes de enfatizar en eso que acaba de decir Pipe. En 1989, Bernardo viajó por todo el país denunciando la violencia y hablando de reformas agrarias, educación y trabajo digno. Digamos que esa era como su pitch comercial, su pitch político. Era en muchos sentidos el último intento de la izquierda por sobrevivir dentro del sistema. El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo caminaba por el aeropuerto El Dorado en Bogotá junto a su esposa, la periodista Mariela Barragán. Un joven de 16 años se le acercó y le disparó a quemarropa con una pistola calibre 9 milímetros. Mm. Imagínense. Y pues me imagino que en ese momento fue que él dio como esa última frase a su esposa. Un menor de edad. Mm, Mm, qué sí, casualidad. qué casualidad. Pero bueno, el el asesino fue identificado como un sicario del grupo paramilitar Los Pepes, vinculado al narcotráfico y al aparato político del cártel de Medellín. Aunque investigaciones posteriores señalaron vínculos entre el DAS, el ejército y estructuras paramilitares como los verdaderos articuladores. La noticia sacudió al país, ¿cierto? Como muchas. Ocurrió apenas un mes después del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, candidato del M-19, y poco después del magnicidio de Luis Carlos Galán. Colombia estaba decapitando a toda una generación política. Les tenemos pendiente el episodio sobre Luis Carlos Galán también, ¿cierto? Sí. Y el de Pizarro Y también. el de Pizarro. Bueno, lo merecen. Las repercusiones inmediatas. Vamos a hablar un poquito de esto. Con la Ven, muerte qué de... pena, qué pena, qué pena me meto ahí. Resulta que es que hubo otra víctima, eh, que el nombre es muy sonado precisamente porque en este momento, no, les voy a decir quién fue y ya ustedes me dicen si caen en cuenta quién es el hijo. En el año 94, el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas simbolizó el cierre casi total del proyecto político de la UP en el ámbito nacional. Como una de las últimas y más prominentes voces de la UP en el Congreso, su muerte silenció la oposición del partido en el legislativo, y su caso también fue llevado al sistema interamericano, resultando en una condena contra el Estado. ¿Sí saben de quién era papá? Bueno, sí, papá, sí. No, Del actual candidato presidencial, los grillos.
No. Poner brillos aquí. Porque es que, Ay, póngalo, que a mí no me corche con eso, no me corche. Iván Cepeda, Iván Cepeda, Ah, sí, vea usted. actual Ve. candidato presidencial, para que lo tengan por ahí presente. Que de él, precisamente otro senador eh, lo trató como miembro de las FARC. Por eso les digo que todavía siguen con ese mismo El relato. mismo Sirirí. Sí, entonces mucha gente al momento en el que Iván Cepeda se lanzó ya como candidato presidencial, muchos de la derecha empezaron a decir que él era miembro de las FARC, pues cosa que no es cierta, y que el papá hizo parte de la UP, que sí es cierto, y que ese partido político era el brazo político de las FARC, que no es cierto. repitan con nosotros. Por favor, al salmo Al respondemos. salmo respondemos. La UP no fue el brazo político de las La- FARC. Amén. 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 Y Eh, saquen sus zanahorias, diestriz. Y los que piensen que si era el brazo político, métanse la zanahoria. ush. Ahora sí, doña Amanda y doña Miriam acá mejor. Te van a funar. No, pues ellas de pronto encantadas. Ay, mira, Ay. ay, lo que me hacía falta, ya sé que la UP no era el brazo político de las FARC. Ahorita los comentarios no van a ser sobre la UP ni nada, sino ¿de dónde consigo esa zanahoria? ¿Dónde No tengo compraste pruebas, pero tampoco dudas. No lo esperaba, pero no me sorprende. ¿Cómo es que dice el dicho? Bueno, eso, ustedes me entienden. ¿Nos sorprende? No, No, no no nos nos sorprende. sorprende. Ay, bueno, Bueno, seriedad, pues. Vean, orden en la sala? orden. Con la muerte de Jaramillo, la Unión Patriótica quedó huérfana. Los pocos dirigentes que quedaban huyeron del país. Algunos se exiliaron en Europa, otros fueron asesinados poco tiempo después. El proyecto político de la izquierda democrática se desmoronó. El psicólogo Daniel Pecaut, no sé si así se pronuncia, lo resumió así, abro comillas. El asesinato de Jaramillo fue la estocada final contra la idea de que en Colombia podía hacerse política sin fusiles, cierro comillas. Y bueno, ya como para irle dando forma a esta primera parte, perdón, la responsabilidad del Estado. Tanto los casos de Pardo Leal como de Jaramillo fueron revisados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023, imagínense, hace 2 añitos, condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica. El fallo reconoce que hubo participación, tolerancia y omisión del Estado en estos crímenes, que no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia de eliminación política. Cuando mataron a Pardo, mataron la esperanza. Cuando mataron a Jaramillo, mataron el miedo y nació el silencio. Militantes de la Unión Patriótica eran tratados como guerrilleros o aliados de la guerrilla, obligados al silencio, al desplazamiento, al miedo. ¿Quién puso al blanco? ¿Quién sostuvo la mira? En el exterminio de la Unión Patriótica, las balas no salieron solo de un fusil, salieron de una estructura, de una alianza tan extensa que el país tardó décadas en verla completa. La Comisión de la Verdad lo dijo sin rodeos. No fue una guerra entre iguales, fue una campaña de exterminio con la complicidad directa o tácita del Estado. En los años 80, mientras la Unión Patriótica crecía, se tejía un pacto silencioso entre uniformes, finqueros, políticos y narcotraficantes. No se firmó en papel, pero estaba sellado en intereses.
El primer vértice del triángulo, las fuerzas de seguridad. En los cuarteles, el enemigo tenía rostro civil. Muchos oficiales formados bajo la doctrina anticomunista de la Guerra Fría vieron en la Unión Patriótica un disfraz de la guerrilla. Y cuando el Estado se convence de que un partido político es un enemigo interno, la legalidad se vuelve un formalismo. El segundo vértice, los terratenientes y empresarios. En regiones como ya las mencionadas Urabá, el Magdalena Medio y el Meta, la Unión Patriótica defendía sindicatos bananeros, cooperativas campesinas, tierras colectivas. Pero allí, donde la tierra era poder, la organización era delito. Los latifundistas, temerosos de perder dominio, financiaron grupos de autodefensa con la bendición de oficiales y alcaldes locales. La violencia se tercerizó. Matar era un servicio subcontratado. Y el tercer Recuerden el vértice, caso, qué pena antes del tercer vértice, recuerden el caso de Chiquita Brands. sí, Y de la masacre de las bananeras, que por favor repitan después de mí, la masacre de las bananeras sí existió y no se lo inventó Gabriel García Márquez. sí, que Por ese, favor. ese es otro rumor absurdo. Entonces, eh, vuelve y juega. La historia en Colombia es cíclica y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Para la muestra un botón, pues lo que está hablando Andrea acerca de los latifundistas. eh, Ella mencionó también el tema de algunos sindicatos que defendían los derechos de los trabajadores de las bananeras. Oh, sorpresa, ya saben que Chiquita Brands, que antes fuera la United Fruit Company, también tiene una condena en contra por financiar grupos paramilitares. Pues blanco es gallina lo pone, no veo dónde están las dudas y la gente todavía sigue sin querer ver la verdad. Sí, sí, qué triste. Pero bueno, continuamos con nuestro relato. El tercer vértice hace referencia al dinero, porque saben que siempre donde hay conflicto hay dinero, ¿cierto? De por medio, y mucho. Las mafias del narcotráfico no necesitaban ideología, solo rutas, silencio y control. Las FARC y la Unión Patriótica estorbaban en ambos sentidos, desafiaban el negocio y el relato. Así nacieron los pactos entre narcos, paramilitares y miembros de la fuerza pública. Un Estado en las sombras que se movía con la precisión de un reloj suizo y la impunidad de un dios ausente. Los paramilitares fueron el engranaje visible de este monstruo invisible, hombres sin rostro que patrullaban de noche, tachando nombres, quemando casas, dejando listas clavadas en las puertas. La Unión Patriótica era su objetivo, pero el mensaje era para todos. Quien pensara distinto, moría igual. En ese triángulo, el Estado, poder económico, crimen organizado, se diseñó un laboratorio del miedo, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, las masacres, todo formaba parte de un mismo sistema. Era una política no escrita, una estrategia de eliminación selectiva. En palabras del derecho institucional, no soy abogada, pero lo parafraseo, un crimen de lesa humanidad, en palabras de la historia, un genocidio político. Y mientras los responsables se reunían en clubes, cuarteles o haciendas, los nombres de las víctimas se multiplicaban. No hubo juicios, solo funerales. No hubo culpables, solo rumores. Y el país aprendió a convivir con el horror como si fuera el clima. Por eso, cuando hablamos del exterminio de la Unión Patriótica, no hablamos solo de balas, hablamos de estructuras, de un país que permitió que la democracia se convirtiera en un campo de tiro. La sangre de los militantes de la Unión Patriótica fue en realidad el acta de nacimiento del paramilitarismo moderno, como les había mencionado hace un ratito. Pero las balas no solo sirvieron para matar, también sirvieron para sembrar lo que vino después,
no fue solo guerra, fue negocio. Así que los espero en la segunda parte. No se la pierdan. ¿Qué? Nos vamos a quedar así. Eh, bueno, muy bien, muy bien. No se van a perder la segunda parte pues de ese tema tan importante que fue el exterminio de la Unión Patriótica. Eh, pues yo les traigo acá mis datos curiosos que no le interesan absolutamente a nadie. Voy a traer 6 datos curiosos nomás pues para que esto no quede tan largo. Y para la segunda parte les voy a traer otros datos curiosos adicionales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el dato número 1, el esquema de seguridad más peligroso del mundo. El dato. Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial, tenía uno de los esquemas de seguridad más robustos del país. 16 escoltas del DAS. ¿Y dónde está la curiosidad macabra? Pues que a pesar de tener 16 hombres armados, pagados por el Estado para cuidarlo, lo asesinaron en el puente aéreo de Bogotá. Un menor No de fue un edad. fallo, y fue un menor de edad. Y no fue un fallo de seguridad, fue una connivencia, Total. ahí sí o no. Un plan Y años macabro. después, sí, total. Y años después se reveló que 13 exagentes del DAS solicitaron someterse a la JEP por la victimización de la UP, y el organismo de inteligencia estaba infiltrado hasta la médula por la alianza criminal. Entonces ahí sí, imaginen tener 16 guardaespaldas y que sea más seguro andar solo. No, qué ¿Mm? absurdo. Ahí sí, durmiendo con el enemigo, pues como se dice, Literal. ¿cierto? Sí, de verdad que sí. Segundo dato, el permiso de buena conducta para un magnicidio. El dato, el asesino material de Jaime Pardo Leal, el primer candidato presidencial de la UP, como nos contó Andrea, fue un hombre llamado Beyer Yesid Barrera. Mm. Este man fue condenado y encarcelado en La Picota. ¿Dónde está la curiosidad macabra? Pues la justicia colombiana le otorgó un permiso de salida por buena conducta. Y se Ah, fue del país. Espera y verás. Barrera salió de la cárcel caminando y, como era de esperarse, nunca regresó. Las Ah, autoridades de la época sospecharon que esta fuga fácil fue orquestada para silenciarlo y que no delatara a los autores intelectuales. claro. Ay, Imagínense, en Colombia, matar a un candidato presidencial te da puntos para salir fin de semana. oiga, qué putas. ay, No, de verdad que das hasta vergüenza, marica, no. Sí, Da y de todas rabia. maneras, sí, y da tanta vergüenza que, pues digamos que concatenando lo que le pasó a... Esto fue de lo de Pardo Leal, ¿cierto? ujú. Pero retomando, digamos, el tema de lo de Bernardo Jaramillo Osa, no se les haga muy extraño que el muchacho que hizo, digamos, el atentado contra Miguel Uribe Turbay no Salga vaya a también. tener Eso les iba a un mencionar fin ahorita. similar. Ujú. ¿Qué tan parecido? O sea, Sí, qué tan extraño que un candidato presidencial que tiene supuestamente eh, un, ¿cómo se dice? Protección del Estado, aunque yo no sé si Miguel Uribe tenía, creo que tendría por ahí 2 o 3 escoltas, pesos, lo que sea. Pero qué extraño que pasen este tipo de cosas como de tan casualmente, ¿cierto? ups, qué Genera como casual. mucha suspicacia. Bueno, otro dato que pasamos por alto en esta primera entrega de la UP es el tercero que yo les voy a dar, la muerte administrativa por falta de votos vivos. ¿Cuál es el dato? Que en el 2002 el Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica a la Unión Patriótica, es decir, dejaron de existir legalmente como partido. ¿Y dónde está la curiosidad macabra? Pues la razón oficial fue que no alcanzaron el umbral de votos necesarios. ¿Mm? Pero, ¿Cómo pues, así? robados de frente. Exactamente. La ironía es que no tenían votos porque estaban exterminando sus candidatos y votantes. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó esto años después, calificándolo de arbitrario, pues no se le puede exigir requisitos electorales a un partido que está siendo aniquilado físicamente. Claro. Venga, ¿Mm? y no, nadie pagó nada. O sea, nadie, o sea, ¿qué pasó aquí?
estaban haciendo lo que les daba la gana, o sea, les estaban diciendo, los estamos matando si siguen ahí, y Sí, nadie no hizo pasa nada. nada, No pasaba nada. y el que haya quedado lo mandamos de paseo el fin de semana. No, Sí, lo pues, único que ¿qué? quedan son condenas contra el Estado, pero pues cierto. ¿Para qué? Entonces imagínense, el Estado primero los mató físicamente y luego los mató burocráticamente por no ser populares. Hágame el favor. ¿Mm? Bueno, aquí va el cuarto dato. La profecía de los 5 días. ¿Cuál es el dato? El ministro de gobierno de la época, Carlos Lemos Simons, dio una declaración pública en 1990 afirmando que la UP era el, abro comillas, brazo político de las FARC. Repitan con nosotros. Al salmo respondemos, el, la UP no era el brazo político de las FARC. Amén. 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 Gracias. La curiosidad macabra, ¿dónde está? Pues que exactamente 5 días después de esa declaración asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa. En este caso, las palabras de un alto funcionario funcionaron como una sentencia de muerte inmediata, una luz verde oficial que legitimó el gatillo de los sicarios. Ay, no, qué teso. Imagínense pues para que tengan en cuenta que a veces una rueda de prensa mata más rápido que una subametralladora. Así es. Dato número 5. Los verdugos llegaron antes que las víctimas. ¿Cuál es el dato? La Unión Patriótica nació oficialmente tras los acuerdos de 1984. Sin embargo, sus verdugos ya estaban uniformados y listos desde antes. ¿Dónde está la curiosidad macabra? Que un año antes de que naciera la UP, en 1983, la Procuraduría ya sabía que 69 miembros activos de las Fuerzas Armadas formaban parte del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores Más. Es decir, 69. ajá, ni uno más ni uno menos. El ejército paralelo ya estaba contratado y en nómina estatal antes de que el partido político siquiera existiera. Ay, No fue que la violencia surgiera de la nada, la mesa estaba servida y los asesinos ya tenían puesto el uniforme. ujú. Y el último dato curioso de esta primera parte, la decapitación literal de la democracia. El dato, cuando se habla de exterminio, a veces se piensa en caos, pero las cifras de la JEP muestran una precisión quirúrgica diseñada para dejar al movimiento sin cabeza. ¿Cuál es la curiosidad macabra? No solo mataron a 2 candidatos presidenciales, asesinaron a 8 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 70 concejales. El dato curioso aquí es la eficiencia del genocidio, esa eficiencia entre comillas, ¿cierto? Al eliminar sistemáticamente a cualquiera que ganara una elección, pues lograron revertir la descentralización política del país a punta de bala. O sea que, en conclusión, básicamente, si ganabas una elección en los 80 con el aval de la UP, no te entregaban una credencial, te entregaban una sentencia de muerte. No, qué horror. Te ganabas un ataúd. Ay, Sí, no. y hasta ahí mis datos curiosos de esta primera parte, Oiga, compas. estuvieron muy buenos esos datos curiosos. La verdad que Sí. Se muy, fajaste. sí. Sí, en todo caso, a todas las personas que se quedaron hasta el final del video, les damos las gracias como siempre, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Próximamente les vamos a tener unos anuncios muy importantes en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, acerca de algo que se viene para el año 2026, muy bonito, que esperamos que nos puedan acompañar, digamos, en ese nuevo proyecto. Ojo, el podcast no se va a acabar, ni se va a reformar. Vamos a hacer los mismos tres, La hablando de nómina, la historia, nómina. Las la mismas misma tres nómina de pelotas siempre, acá tomando opinando. cerveza, sí, tomando cerveza, chismoseando un poquito, tratando de informarles eh, acerca de los acontecimientos que ya todos deberíamos conocer, pero que por infinidad de situaciones nadie conoce Mm. o pocos conocen o la mayoría quiere desconocer, pero para eso estamos nosotros aquí. Por eso antes de cerrar este episodio vamos a Hacer una responder otra oración. vez y vamos a hacer la oración del mantra de todo el episodio. Por favor, al salmo respondemos. La Unión Patriótica no fue el brazo armado de las FARC.
La Ah, Unión Patriótica no fue el brazo armado de los FARC. Amén. 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 Amén, amén, amén. Y si Bueno, no, ahí nos ya vemos pues saben, tome su pegados zanahoria. ahí pendientes porque se viene la segunda parte de este tema tan importante, entonces no dejen de seguir, estén pendientes de todas las redes sociales y dejen en los comentarios ese mantra tan bonito que les dijimos durante todo este episodio, a ver Una si... zanahoria. Que Ah, dejen una zanahoria, sí. sí, dejen una Y zanahoria, pues. acuérdense que viene la parte 2, se viene la parte 2 de Se este Eso, viene. se viene. se viene. La parte 2, ¿ok? De la parte en O, dos. o la Ay. o en cuatro. Opa. Oh. Ay, corte, corte, corte. Oiga, bueno, salud, pues. Sí, salud.